Hola, esta es la clase de nuevos creyentes de la Iglesia Cristiana Bautista Getsemaní. Mi nombre es Rebeca Hernández y vamos a dar inicio con una oración. Padre bendito, te damos gracias porque nos permites tomar este tiempo para estudiar una lección más de aprendizaje de todos los planes que tú tienes para nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, porque nos podemos acercar con toda la confianza de que tú nos ayudarás a entender y discernir, gracias a que tu Espíritu se encargará de enseñarnos y recordarnos todas las cosas, Padre. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por estas bendiciones que nos das. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces a nuestra presentación, que este es el material que estamos trabajando en esta clase. Nueva Vida en Cristo, volumen 2, más pasos básicos de la vida cristiana. Este material se puede conseguir de manera electrónica en la página de nuevavidaencristo.org o New Life Discipleship. Este es el nombre del material. Y la lección de hoy es la última del manual, la número 15, paso 15, más sobre el futuro. Y precisamente iniciamos la semana pasada con algunas enseñanzas acerca del futuro y ahora nos están complementando estas enseñanzas acerca del futuro. Y se ve aquí la presencia del Señor Jesús, tal como lo describen en el Apocalipsis, con un caballo blanco, en esa imagen. Muy bien, en el manual tenemos las declaraciones que vamos a ir contestando. Dice así, la segunda venida de Cristo será motivo de gozo para la mayoría. Bueno, esto es falso, sabemos que no todos van a creer, por lo tanto, cuando Él venga, ya no va a haber oportunidad de aceptarle, por lo tanto, la condición en la que hayan quedado las personas en el momento en que venga el Señor Jesús, pues será el destino final al que van a tener que llegar, por lo tanto, no todos van a estar gozosos. En la siguiente dice, un día Cristo regresará para juzgar y reinar sobre el mundo. De hecho, actualmente está reinando, pero sí, llegará como para juzgar, en este caso, juzgar y separar a cada uno al destino ya final que le corresponde. Entonces, esto es verdadero. La siguiente dice, los no creyentes serán juzgados y echados al lago de fuego. Sabemos que nosotros también tenemos que ser juzgados, pero estamos con una bendición que no todos están queriendo aceptar, que esta es tener a Jesucristo como nuestro abogado, como nuestro intercesor y como el que pagó nuestra deuda de habernos determinado culpables. Él nos está pasando de la condición de culpables a justificados, es decir, a ser vistos como justos cuando en realidad la justicia de Él fue la que se nos dio a nosotros. Entonces, los no creyentes sí serán juzgados igual que a nosotros, o en este caso, el destino de ellos, porque no tendrán abogado, porque no tendrán defensor, ni han pagado la deuda del pecado que hay contra ellos. Entonces, pues sí, su destino final será el infierno, o lo que llamaríamos lago de fuego. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es que, como ya habíamos hablado la semana pasada de que no estamos coincidiendo con la manera en la que se presenta todos los eventos de la segunda venida, entonces lo que vamos a hacer es tomar los títulos de la lección y desarrollarlos con bases bíblicas que no necesariamente van a ser del mismo Apocalipsis, porque también entendemos, como hemos dicho, que Apocalipsis es un libro profético, lo que significa que hay muchas figuras, muchos símbolos y está muy oscuro, no hay claridad, o sea, eso se le llama oscuro, no tiene toda la claridad que otros textos más claros, más transparentes, más enfocados con más exactitud, pues ahí es donde los vamos a ir
cotejando o considerando. Entonces, el primer tema o subtema que presenta la lección es la segunda venida de Cristo. Entonces, así es como la vamos a revisar, la segunda venida de Cristo. Lo primero que vamos a ver, este material que les estoy presentando lo tomé de lo que son nuestros artículos de fe de la Iglesia Bautista y parte de ello también de lo que es las doctrinas que como Iglesia Bautista y me pasó mi hermano el material de la convención, el que la convención está eh, eh, proveyendo o dando oportunidad a que se obtenga de parte de lo que editó la convención pues de manera electrónica, pero lo que hice fue extractar algunos de los textos y considerar al menos unos dos para no tener que cargar mucho de un solo tema, o sea, o abundar más de uno y dejar menos de otro. Entonces tomé más o menos la opción de dar dos textos que lo cotejen o que lo avalen. O más bien de esos textos es que se consideran estas declaraciones que ahorita estamos, que entonces en este caso nadie sabe cuándo será la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y vamos a encontrar esta información en el libro en el Evangelio de Mateo, en lo que es el capítulo 24 y el capítulo 25, cuando el Señor Jesucristo estuvo informándoles a los discípulos sobre la destrucción de Jerusalén, también les dio algunas indicaciones sobre su segunda venida. Y era importante para él hacerles mención sobre esto porque quería cuidar que no se dejaran engañar cuando llegara el momento en el que se enfrentarían pues a tomar decisiones. Él está viniendo de una manera oculta, vamos, la manera en la que se iba a presentar la situación, él dijo o lo pensó, lo previó y por esto se los está informando. Entonces vamos a tomar esos dos textos. Y ahorita empezamos con Mateo 24, después de lo de la destrucción de Jerusalén, dice referente a su segunda venida, dice, pero pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Esa sería en la parte del capítulo 24. Ahora, en el capítulo 25, lo que pasa aquí es que después de que Él les informa sobre esa segunda venida, lo que hace es que está dando ejemplos en parábolas de qué es el reino de los cielos. Y no nada más habla del evento de creer y ser parte del reino, sino también de cuando Él está ya para venir, ya en su segunda venida, cómo se estarían dando algunas situaciones. Y Él aquí en las parábolas les está dando esa enseñanza. Esta parábola en la que vamos a ver en Mateo 25 es la de las 10 vírgenes y habla de las que son precavidas y de las que no se precavieron, o sea, insensatas, así las determina. Entonces aquí está, ellas están esperando a lo que es, en la parábola están esperando al esposo y ellas son 10 de ellas. Y entonces cuando ya están, se quedaron dormidas esperando, pero cuando ya está en este momento precisamente está llegando. Fíjense bien, dice, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta.
Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces, estamos observando pues que no sabemos, pero hay que mantenernos velando, manteniéndonos en lo que tenemos que estar llevando a cabo. Velar es decir, que continuemos con las características, las acciones, las encomiendas, las recomendaciones, todo lo que se nos ha solicitado, se nos ha planteado que debemos estar trabajando en ello, pues que lo mantengamos haciendo así hasta que el Señor nos encuentre haciendo así, para que no nos agarre como desprevenidos. No, pues nos olvidamos de lo que nos tocaba hacer o que nos estaban encomendando hacer y pues resulta que no estamos preparados. Esa sería la enseñanza aquí. Muy bien, sobre la segunda venida, pues que tenemos que estar claros de que el Señor Jesús vendrá de forma personal y física. Es decir, que todo el mundo lo va a poder ver, es algo visible. No vamos a poder aceptar esas versiones en donde se nos dice que el Señor ya vino una vez y que fue en oculto y que luego va a volver o va a venir una siguiente vez y ahora sí ya lo vamos a ver. Entonces, por eso es que no estamos tan de acuerdo en que lo del arrebatamiento sea una primera venida sin que nadie se dé cuenta y entonces ya después la segunda venida donde ya resucitamos, o sea, no, o resucitaron los otros muertos, ¿no? Entonces vemos que eso no tiene coincidencia con esta única y segunda venida. Entonces vamos a ver las citas de esta información que tenemos en Hechos, capítulo 1 del 9 al 11 y en Mateo mismo, que es un pequeño versículo que se incluye dentro de lo que estamos observando que el Señor Jesucristo les estuvo hablando a sus discípulos. Muy bien, entonces vamos con Hechos 1:9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Es lo que también ya recordaba yo en otros momentos, que también se los había mencionado, que como los encontraron esos varones mirando al cielo, en espera, en asombro de que lo venían irse, pero les hacen claro que de la misma forma en que vieron que fue en nubes, entonces Él vendrá en nubes también. Ese es el modo en que Él también vendrá. Y lo verán, así lo habéis visto, dice, así vendrá como le habéis visto ir. Aquí estamos resaltando precisamente el que se le verá, todo ojo le verá. Mateo 24:30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces, esta situación está en que las personas que no creyeron en Él lamentarán haber no creído en Él, porque ya ese no será un momento de arrepentimiento, no será ese momento de poder determinar que, ay, lo hubiera aceptado, ay, si era cierto lo que dijeron que sería, ya no. Así como los que han muerto, la muerte ya no les va a permitir elegir al momento de la muerte, su destino está sellado en el cielo o sellado para el infierno. Esa es otra de las situaciones con las que necesitamos también estar claros, que las personas que no han querido creer en la opción de salvar su alma para que pueda vivir en la eternidad con Dios, su eternidad con Dios, y no han querido aceptar la opción que Dios les ofreció en Cristo del sacrificio que Él llevó a cabo en la cruz, donde por su sangre
nos ha perdonado los pecados y ha sido ese sacrificio suficiente para Dios para aceptar el pago y nos lo otorga a nosotros de manera gratuita. Simplemente nos ha tocado a nosotros aceptar, con la libertad de aceptar. Entonces, si queremos aceptar, vamos a tener la expectación de alegría cuando lo veamos venir, y las personas que no han querido van a estar lamentándolo, así como cualquiera que ha de morir antes de que el Señor esté de regreso. También en su muerte se determina ya el destino también. No va a haber opciones de regresar para enmendar su decisión de no haberle aceptado. Entonces es una situación triste, pero también es real. Esa es la lamentación que se tendrá en esa fecha. Tiene pues dos caras de una moneda, como comúnmente se dice. Por un lado alegría, por otro lado tristeza y lamentación. ¿Cuál es el propósito de su venida? Pues vamos a reafirmar eso. El propósito de su venida encontramos primero que es cuando nos da la resurrección. Él fue el primero, Él es las primicias. Eso lo vimos la semana pasada, que Él es las primicias y luego los que durmieron en Cristo, luego nosotros. Bueno, la resurrección en este caso es la resurrección aún de los muertos, de los que han muerto, para luego ya el juicio. Aquí es donde hacemos la diferencia de que no creemos que primero sea el arrebato, luego unos 1000 años y luego ya la segunda venida, sino que inmediatamente de la segunda venida es inmediatamente el juicio. Esa es precisamente la diferencia. Entonces ese es el propósito de la venida del Señor. Vamos a ver en Juan 5 del 25 al 29 y Mateo 13 del 47 al 50. Juan 5, 25, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Esto es lo de el pasaje de Juan 5. Ahora vamos a Mateo 13, 47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red. Un rápido repasito. Esta es otra serie de parábolas relacionadas con el reino de los cielos. En esta porción estamos igual en Mateo, pero Mateo, hablando de parábolas en Mateo, pero Mateo 13, del capítulo 13. Entonces dice, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Les recuerdo que estas enseñanzas Jesús mismo las está dando, y las está dando en una enseñanza regular. Cada semana, cada vez que Él se disponía a enseñar, estas enseñanzas las está dando de manera regular. Entonces, no son extraordinarias, es una enseñanza confiable para nosotros entender esto que estamos leyendo, porque el mismo Señor Jesucristo lo fue informando y los apóstoles, sus discípulos, estuvieron escribiendo esas enseñanzas en estos evangelios. Entonces, esta es la segunda venida. Está el reino milenial, que es algo que es el segundo tema que en la lección aparece. Ya también lo habíamos mencionado la otra semana y simplemente lo voy a repasar de acuerdo a lo que les mencioné. Yo he decidido creer basada en los pasajes bíblicos. Aquí, por ejemplo, tenemos que, para empezar, empieza todo lo que es el reino de Cristo, empieza a partir de que Él muere en la cruz,
ofreciendo su sangre para perdón de pecados de todo aquel que en él cree. Entonces, él resucita como evidencia de que él es el Hijo de Dios y que él es el Cordero que quita el pecado del mundo. O sea, toda la evidencia basada en la resurrección precisamente está cumplida. Y hay pasajes que nos hacen saber pues que si él resucitó fue porque esto era la evidencia que necesitábamos para poder aceptar que lo que él dijo ser, él era. Después entonces viene en Hechos, lo que leímos hace rato, que él asciende al cielo, lo ven partir en las nubes. A partir de este momento, el Señor Jesucristo está dándonos la salvación y precisamente en los primeros días de esa ascensión viene el Espíritu Santo en el Pentecostés, se empieza a extender el reino de Dios en el corazón de las personas, extendiendo no solo a los judíos, sino que empieza a tener regiones cada vez más amplias, más amplias. Por ejemplo, vemos a Cornelio. Cornelio no era un judío, él era un centurión de los romanos y él confiaba en Dios, oraba a Dios, hacía obras buenas para con las personas pobres y les daba de sus posesiones. Entonces Dios vio con agrado todo lo que él hacía y le mandó a Pedro para darle a conocer el Evangelio. Entonces ahí la extensión del reino de Cristo en el corazón de esta otra grupo de personas. Cuando Pablo empieza a predicar más allá de lo que eran las fronteras judías y empieza a predicarle a lo que llamamos a los que llaman ellos gentiles. O sea, no estamos hablando de, precisamente él fue el apóstol hacia ellos, abrió el camino del evangelio del reino de Cristo en el corazón de esta otra grupo de personas. Dios conoció este mensaje precisamente, o lo profetizó este mensaje en los textos que aquí en la lección sí se ofrecen, o sea, sí se mencionan. Lo que aquí nada más necesitamos entender es que ese reino de Cristo está vigente y está activo actualmente, y no nada más en nuestra iglesia local o las iglesias locales, sino en todas aquellas personas que han creído en Cristo, aunque no pertenezcan a una iglesia local. Esa es una de las verdades que necesitamos entender. Entonces, no está exclusivo para la iglesia el hecho de que el Señor vendrá por segunda vez y lo llevará, no, sino para todo aquel que haya creído en él, independientemente de si pertenece a la iglesia local o no. Que hemos entendido y hemos hablado también en estas lecciones que no estamos entendiendo de que cuando tú crees en Cristo entras a una iglesia universal, sino entras al reino de Dios, pero cuando te bautizas entonces logras integrarte a una iglesia local. Esa es otra de las enseñanzas que hemos estado puntualizando, diferentes a las que se han estado manejando de manera constante, permanente, ¿no? Y hemos podido entenderlo en los pasajes que nos ha tocado revisar. Muy bien, entonces entendiendo que sí es el milenio en el que estamos actualmente, vamos a revisar el texto que Isaías está mencionando. Es el capítulo 11, versículos del 3 al 9. Dice así, el 3. Y le haré entender diligentemente y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, no arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Y morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. El niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas
cubren el mar. Este texto a mí me encanta porque precisamente habla de lo que ocurre cuando una persona es tocada con el Evangelio. Y recuerdo haberles contado aquella anécdota del hermano Roach en el que él le predicaba a una persona que estaba en la cárcel, que había, creo, asesinado, había tenido una vida de constante agresión hacia otras personas, y cuando él le comparte el Evangelio, ve cómo cambia y modifica su rostro. Esta es la transformación que se está representando en estos ilustraciones. Acuérdense, el profeta Isaías es un profeta y habla con ilustraciones. Entonces, está hablando de las personas que van a ser transformadas, así como el niño que va a pastorear. Pues recordamos que el mismo Señor Jesucristo decía que el que no fuere o como un niño así pequeño, pues no puede entrar en el reino de los cielos porque necesita tener la confianza de alguien con esas características, alguien que se deja completamente entregado hacia el manejo de un niño así. Esa es la característica, pues, que necesita ser conducido y está entregado en las manos de alguien superior para poderlo conducir. Esa es la característica de un niño. Entonces, cada uno de nosotros que ha aceptado a Cristo y ha decidido poner sus manos o su vida en las manos de Cristo, se convierte en un niño. Y en este caso, siendo una persona con mucho odio, pecado y maldad, se transforma precisamente en otra persona. Como dice, nuevas criaturas somos, porque todo aquel, bueno, que ya está en Cristo, nueva criatura es, y es precisamente este el texto. Entonces, centrado precisamente en esta. Muy bien, dice luego, el juicio de las obras de los cristianos y de los incrédulos. Si vamos a tener un juicio, entonces habla de las obras, pero en el manual está mencionando las obras que hacen los cristianos y luego por otro las obras que hacen los incrédulos. Estamos en el mismo juicio, no hay yo no veo diferencias de esto porque estamos basando eso de los incrédulos en Apocalipsis. Les recuerdo que el Apocalipsis es un libro de simbología, no podemos basarnos en él, por lo tanto necesitamos entenderlo a la luz de otros libros que sean un poco más claros, y precisamente de ahí entendemos que no va a haber dos juicios diferentes. Todos compareceremos ante la presencia de nuestro Dios para ser juzgados de la misma manera. Entonces, no importa que seamos de unos creyentes o no creyentes, sino que todos tendremos de esto, pero las hacíamos claro también en lecciones pasadas, nosotros tenemos un abogado, nosotros tenemos una diferente condición en la que nuestro Señor Jesucristo nos ha quitado de la condición de culpables y nos ha dicho, ¿sabes qué? Él ya está justificado, él ya está pagada su deuda. Y por eso cambia nuestro destino. Nuestra condición no cambia porque seguimos teniendo esa situación, pero gracias a Cristo se nos otorga una condición diferente, la que nos va a permitir un destino diferente, que no va a ser así con los incrédulos. Ok, entendiendo esto, empecemos con 2 Corintios 5, del 6 al 10. Dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces entendemos pues que para nosotros es como el dilema para Pablo también, que él ya también anhelaba deshacerse de este cuerpo al que precisamente nuestra tendencia al pecado está amarrada. Entonces, cuando nosotros venga el Señor Jesucristo, nuestro cuerpo ya será transformado
y ya no estará atado al pecado. Entonces, esa transformación nos eliminará completamente de la condición del pecado que viene atada a nuestro cuerpo. Y por lo tanto, entonces estamos como que más anhelosos de ya querer estar en la presencia del Señor, pero también entender, el apóstol Pablo en otros textos por ahí lo menciona, que por alguna razón el Señor nos tiene todavía en la tierra, en este día a día de vivir, porque hay propósito para cumplir todavía. Por lo tanto, necesitamos simplemente esperar que Él nos diga, ven, ya te llamo ahora sí a mi presencia. Por esto, este texto es el que nos hace entender que todos nosotros, pensando que en creyentes aquí, ¿verdad?, comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según las cosas que haya hecho. Entonces, todos vamos a tener esa condición. No vamos a ser diferentes a los demás. La única diferencia, la sigo insistiendo, es que vamos a tener un abogado y vamos a tener un Salvador que nos va a quitar de esa condición. Muy bien, ahora sí voy a tomar de Apocalipsis porque Apocalipsis es el que se lo están indicando a los incrédulos. Entonces vamos a observar que aquí no se trata de unas personas diferentes. Ok, vámonos a Apocalipsis 20:11. Bueno, del 11 al 15. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí también les hago mención y recordar que cuando los apóstoles llegan emocionados de que fueron a predicar y que sanaron y echaron fuera demonios, estaban emocionados contándole al Señor Jesús que los demonios se les sujetaban. Y el Señor Jesús les dice que no debieran emocionarse por eso o sentirse felices, sino que realmente la felicidad más grande a la que podrían estarse con la que podrían estarse emocionando era que sus nombres estaban escritos en el libro de la vida. Entonces, estamos entendiendo pues que este libro de la vida nos inscribe o se nos inscribe en el libro de la vida precisamente porque es el libro de Cristo, el libro del Cordero, el libro de la vida, simbólico, si ustedes quieren, simbólico de que cada persona que ha decidido creer en Él y aceptarle como Señor y Salvador de su vida, entonces entra en ese libro porque ha pasado de muerte a vida. Pero esos libros de las acciones existen todavía. Y lo que les mencionaba es que es importante que entendamos que a nadie se le va a exentar de eso, sino que vamos al final de cuentas tener una condición diferente, los que sí somos creyentes. Sigamos adelante. Ok, ¿cuáles son esas otras obras? Porque ahí en el manual se está mencionando primero los Corintios 3 como otras obras en las que se nos va a juzgar. Pero yo ya lo había visto en otra lección y se los había planteado que no se trata de personas en lo general, sino que se trata de una condición muy particular de quienes tienen una función diferente dentro del servicio y de la obra de nuestro Dios, de la obra en cuanto a compartir el mensaje de salvación a otros. Esta es la condición de estas personas. En este texto, el apóstol Pablo se está dirigiendo a los corintios porque resulta que están haciendo grupos por favoritismo. Unos decían que eran
del equipo de Pablo, otros decían que eran del equipo de Apolos, otros decían que eran del equipo de Cristo y así empezaban a hacer divisiones. Entonces los regaña de alguna forma porque ustedes actúan como niños y en realidad esa es la condición en la que me están dejando verlos. Entonces cuando les dice esto, entra con este argumento, dice, ¿qué pues es Pablo? Estoy a partir del versículo, repito la cita, 1 Corintios 3, del 5 al 15, son 10 versículos, largo pero necesario. Dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Este texto nada más les recuerdo que cuando Pablo se refiere a él como colaborador de Dios en la obra de compartir el Evangelio y enseñar el mensaje, él dice nosotros, pero luego cuando se dirige a los corintios, es decir, aquellos a los que se les está predicando la palabra, dice ustedes, a vosotros, así les dice. Y luego este texto termina precisamente hablando de el trabajo que realizan aquellos maestros, así lo quiero mencionar, maestros, que no dejan a Cristo como el fundamento, sino que por ahí ponen costumbres, tradiciones, reglas, leyes, todavía le están abonando. Entonces, toda esta doctrinas que ponen sobre la fe en Cristo, todo esto que edifican, está tomando el papel o la condición o el papel de ser hojarasca, de ser materiales que si los flamearan con fuego, se estarían desbaratando y no permanecerán. Entonces, aquí lo que sí estoy rescatando, porque lo estoy experimentando sobre todo en este segundo manual, bueno, en los dos manuales más bien, lo que he estado observando pues es que hemos puesto muchos mandamientos, hemos puesto como creyentes o como eh, cristianos ya de años, hemos puesto muchos mandamientos a mandamientos que no están establecidos así en la Biblia. Y eso es una de las cosas que sería una doctrina que estamos echándole allí y que al final no va a prevalecer esa doctrina porque en realidad no estuvo en el corazón de Dios nunca y lo estamos poniendo como si fuera antes de. Vamos a hablar, por ejemplo, de la bien conocida Gran Comisión, Mateo 28, 19 y 20, que dice ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Yo lo pude entender más y se los he estado enseñando así, que lo estoy entendiendo más como una estrategia que el Señor Jesucristo les estaba dando a conocer más que una ordenanza. En cambio, cuando hablamos de
este mensaje. En cambio, el que sí es un mandamiento, él dice, y amaos los unos a los otros, este es un nuevo mandamiento que yo les doy. Y la evidencia de que eres una persona nueva en Cristo y que tu vida ha cambiado es que ya amas a los demás, ya amas a las personas y les entregas a ellos antes que a ti lo que puedan ellos necesitar y los pones antes que a ti. Entonces, ese sería como un ejemplo. Entonces, este tipo de enseñanzas, aquellos que nos dedicamos a ser maestros, somos los que vamos a ser probados de que hemos metido mucha paja en una doctrina que realmente no está sustentada bíblicamente. Entonces ahí es donde sí nos vamos a ver muy avergonzados cuando queremos presentarnos muy felices de querer ser reconocidos, de que hicimos un trabajo bastante bueno para edificar a la iglesia, cuando en realidad lo que estamos haciendo es lo de este pasaje, dice, destruir el templo de Dios. Entonces, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, se los está diciendo a los que están siendo instruidos, en este caso los corintios, santo es. Entonces, todos los creyentes van a recibir una enseñanza, una doctrina de fortalecer su fe eh, para que puedan crecer como templo y edificar, porque así habla, dice, cada uno vea cómo edifica. Acuérdense que los ministerios que el Espíritu Santo da a cada miembro de la iglesia son precisamente para edificar a la iglesia y es precisamente eso. Entonces, todo aquel que se quiere dedicar a enseñar, vea cómo está enseñando y cuidar que no haya interpretaciones diferentes, que al final ponga doctrinas donde no hay y leyes donde no hay, porque yo sigo con la insistencia de que yo no veo ya leyes en el Nuevo Testamento y en el Evangelio de Cristo yo no veo leyes, simplemente veo todo el hecho contrario. No te empeñes y te esfuerces en hacer y estar allí, mejor suéltate para que Él haga lo que tenga que hacer en ti, déjalo para que Él trabaje en ti lo que debe hacer. No te, no te endurezcas, no te pongas hermético como para que él no te pueda usar, no te pueda moldear como barro que él está transformando en su vida. Recuerdo nada más la manera de representar el acto de la fe. Cuando te sientas en una silla, no te detienes a ver si la silla funciona, tú te dejas caer en la silla y si te soporta o no te soporta, lo averiguas hasta que te caes al suelo o no. Esa silla si te soportó. Entonces, ese es precisamente el acto de la fe, dejarte soltar en las manos de Cristo, que precisamente ha sido lo que recibió de regalo de Dios. Las vidas de nosotros fueron el regalo de Dios para Cristo y Él nos tiene en su mano. Sí, es algo que debemos tener confianza. Entonces, ¿quieres enseñar? Ten cuidado de no ser de los que destruyan el templo, porque vas a recibir una sorpresa de que al menos vas a salir salvo tú, pero no todo lo que quisiste edificar y cuidado. Ok, la eternidad. La eternidad está, el texto bíblico que se está considerando es en Romanos, era el 21 y yo estoy tomando a partir del 18, Romanos 8 del 18 al 21. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Este texto se menciona también algo interesante con relación a la creación. La creación sufrió por causa del pecado, también fue maldita desde el evento en el huerto del Edén con Adán y Eva, se maldijo a la tierra y por lo tanto, ahora que
cada creyente se está transformando en una nueva criatura, estamos confinados a un cuerpo que tiene la tendencia al pecado y que no nos podemos nosotros liberar de esa hasta que precisamente vayamos a la presencia de Dios glorificado en nuestro cuerpo. Ya se va a deshacer ese cuerpo y entonces ya vamos a poder con toda la plenitud ser lo que Cristo quiso que fuéramos o nos está dando la nueva condición de espiritual en nuestro ser. Entonces, algo que está aquí ocurriendo es que la tierra también necesita el momento en el que el Señor Jesucristo venga y que haya esa separación precisamente de los que sí han creído y de los que no. Esa será la manifestación de los hijos de Dios. Y precisamente cuando llegue en la presencia de Cristo, esa condición entonces también va a ser liberada en la creación. Aunque también viene la otra situación, de Apocalipsis y de esos otros textos como Pedro, que menciona que el cielo, la tierra y los elementos serán derretidos y serán destruidos, y habla de la nueva Jerusalén, entonces del cielo y la tierra, y que no hallaron dónde. Entonces ahí viene una situación un poquito complicada que pues de alguna forma nos hace entender. Y entonces, ¿por qué estaría la creación esperando ser liberada si al final va a ser destruida? Y esa fue una de las preguntas que encontré en los comentarios, que me hice a mí misma y no me la pude contestar y me quedé con la duda, pero con la duda no de con el por qué, la pregunta, me quedé con la pregunta, pero no me atreví a responderla, porque ninguno de los textos me dio la respuesta. Entonces, más que, la explicación que yo le doy a Apocalipsis, que precisamente al volverla a leer ahorita antes de poder preparar la lección, como que cambié mis lentes, por decirlo de esta manera, a verlo más como el evento de la destrucción de Jerusalén, y me pude, así como darle una revisión, me convencí, para ser claros, de que todo el libro de Apocalipsis está hablando de la destrucción de Jerusalén, pero nos deja abrir ventanas para conocer cómo está el cielo funcionando actualmente en nuestro tiempo. Así es como Dios está llevando a cabo el reinado suyo en nuestra presencia en la tierra, Él en el cielo y con los que están allá con Él y con los que batallaron en esta situación de la... ¿Se acuerdan que decía hasta cuándo no juzgarás o no pagarás o saldarás, ¿no?, la deuda que tenemos de todos los que fuimos asesinados, profetas? Y es donde les dice el Señor Jesucristo que esa generación iba a ser la que se le iba a demandar toda la sangre, desde Abel, imagínense la creación, Abel, hasta Zacarías, que fue de los últimos profetas del Antiguo Testamento. Entonces, es algo que nos está ubicando. Y en el otro pasaje habla de que había otros más que iban a tener esa condición de ser asesinados por causa del testimonio de Cristo. Entonces, esa otra situación me deja con muchas preguntas con relación a que entonces todas estas personas de que se habla allí son personas que sufrieron por el testimonio de Cristo, y ellas son las que están siendo saldadas, están siendo saldada la deuda por ellas. Se les está castigando, pero por causa de que ellos también necesitan ser la venganza que Dios promete, que Él será el que dice: mía es la venganza, yo pagaré. Esa es la promesa a estas personas que sufrieron muerte de esta manera, y que Dios se está encargando de hacer la venganza que a Él le corresponde. Ese es el papel de Él.
Entonces yo veo a Apocalipsis más en ese plan de que Dios cumple sus promesas de hacer la venganza que a Él le toca precisamente en esa generación. Y nos abre ventanitas como estas que vemos ahí de cómo todos los muertos vamos a estar ahí compareciendo ante Él y habrá libros que se abrirán. Entonces ventanitas que también vamos a poder entender que sí nos permiten ver, igual que como lo contó en el Evangelio de Mateo, de Lucas y de Marcos, Juan lo está contando acá también, cuando la segunda venida el Señor va a tener ya este juicio para todas las naciones. Pero sí también se les va a redimir a los que fueron sacrificados y el Señor hizo venganza de ello. Entonces ese es el punto en el que yo ahora estoy más convencida. Y por eso prefiero tomar textos de Juan, de evangelios, de cartas, para poder darle claridad a los temas que presenta la lección. El otro pasaje de la eternidad, este es el de Romanos, el de la eternidad está en Juan 14 del 1 al 4, que es uno de los más hermosos que hemos aprendido los que hablamos del plan de salvación. Y nos encanta Juan 14:6. Estos son los primeros versículos, no voy a llegar a Juan 14:6, pero sí la primera parte nos hace claridad con relación a dónde estará nuestra eternidad o dónde estaremos en la eternidad. Entonces esto es Juan 14 del 1 al 4. Dice así: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Ahí es donde le dice, ya no me acuerdo qué personaje, por Felipe creo le dice, pues no sabemos a dónde vas. Y él le dice, yo soy el camino, la verdad, la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué es lo que vamos a retomar aquí? Esta es la parte. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces esta debe ser nuestra motivación. Ahora sí que si es del color de blanco, si es del color de amarillo, si va a venir en caballo, si no va a venir en caballo, si va a venir, yo no veo sufrimiento a partir de que ya el Señor Jesucristo entregó su vida, nos está prometiendo un lugar en el cual precisamente actualmente Él lo está, esa es la razón o la condición en la que Él mencionó que estaría, por lo cual se iba a separar de nosotros, de ya no quedarse en la tierra. Entonces Él estaría preparándonos este lugar y va a venir otra vez y nos llevará. Y como dice el pasaje de Tesalonicenses, si es en el donde Tesalonicenses, porque recuerdo que vimos el de Tesalonicenses y el de Corintios, donde dice que estaremos, nos seremos arrebatados y lo encontraremos en el aire. Y nos encontraremos a partir de este momento que nos volvamos a encontrar con Él, estaremos para siempre con Él. Y en donde Él esté, nosotros también estaremos. Ok, entonces la próxima semana termina nuestro año, el año 2020, y quiero ponerles la propuesta de que repasemos todas las lecciones a partir del manual de ¿Quién es Jesucristo? El volumen 1, el volumen 2, y tratemos de expresar la enseñanza más impactante, interesante, que hayamos logrado tener en cada una de esas lecciones. Eran 6 en el ¿Quién es Jesucristo? En el volumen
uno eran creo 13 y en este otro volumen eran 15. Tratando de abonarle algo muy chiquito, muy cortito para alcanzar a ver las 20 y algo que van a ser o 30 y algo, porque ya no sé hacer sumas ahorita, pero tratar de hacer como un resumen porque estamos terminando con el grupo de la clase y lo estamos pasando a la siguiente maestra, que esperamos que ella ya tenga organizado cómo va a trabajar con cada uno de los que le estarán ahora llegando a su clase. Entonces esta va a ser mi propuesta. El material para los que están viendo este video y no habían estado en las otras lecciones, pues lo van a ver allí en las páginas que se aparecen al inicio. Cada lección siempre procuramos ponerlas y las lecciones que hemos visto aparecen ya sea en mi Facebook, Rebeca Hernández Sánchez, o en el caso de mi canal, que también es Rebeca Hernández Sánchez, en el canal de YouTube, para que puedan revisar todos los videos y alcanzar a ponerse al día con todos ellos. Bueno, pues ya terminamos el día de hoy y vamos a hacer una oración. Padre bendito, nuevamente gracias te damos porque tú has sido fiel y soberano y tienes todo el control de todas las cosas, Señor, en tus manos. Gracias te damos porque has prometido que nuestro Señor Jesús vendrá nuevamente y Él está en tu presencia en este momento, determinando en dónde estaremos nosotros ahí en tu reino, en tu casa, en donde tú estás también, Padre. Gracias te damos porque Él fue la manera en la que nos pudiste volver a unir contigo, Padre. Gracias te damos porque pudiste hacer que nuestro corazón y nuestra mente se convenciera a través de, gracias con tu espíritu, de que estas cosas eran verdad y que eran algo que que sí me convenían creerlas, Padre. Te damos gracias porque tuviste misericordia de cada uno de nosotros y nos has inclinado el corazón hacia ti, porque sabemos que tú eres quien pone tanto el querer como el hacer, de acuerdo a tu voluntad, Padre, y tu voluntad siempre ha sido buena para nosotros. Te damos gracias por todo esto. Y ahora sí que podemos reconocerte, Señor, como que tuyo es de veras el poder y la gloria, el imperio, la majestad, la sabiduría y todo lo que has dicho ser, eres y te lo reconocemos, Padre. Gracias a que Jesucristo nos dejó conocerte a través de Él. Gracias por todo tu plan y tu amor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo agradecemos. Amén. Hasta la próxima.